Con el paso del tiempo, muchos de nosotros, al llegar a la vejez, empezamos a reflexionar profundamente sobre la vida. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Lo hemos aprovechado al máximo? Estas preguntas son inevitables, ya que el tiempo nos hace mirar atrás y reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestros errores y nuestros aciertos. Pero hay un truco del que pocos se dan cuenta. No importa la edad que tengamos o los años que nos queden, siempre es posible encontrar un nuevo camino. La verdad es que la vejez no tiene por qué verse como un final. Es una nueva etapa, una invitación a aprender de la sabiduría acumulada a lo largo de los años y a explorar un nuevo tipo de libertad que solo ofrece la madurez. En lugar de lamentar las pérdidas y limitaciones que impone la edad, podemos aprender a aceptar estos cambios como una oportunidad de crecimiento. Como dijo el filósofo griego Sócrates, una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Cuando llegamos a la vejez, es el momento perfecto para examinar lo que realmente importa, quiénes somos, qué queremos y cómo podemos vivir más plenamente. El hecho es que, a medida que envejecemos, empezamos a ver la vida desde una perspectiva diferente. Lo que antes parecía urgente e importante empieza a perder sentido. Las prioridades cambian, y para muchos esto puede ser aterrador, ya que crece el miedo a no tener más tiempo para realizar lo que desean. Pero la filosofía antigua nos enseña que el tiempo no es algo que podamos controlar, sino algo que podemos aprender a utilizar más sabiamente. Lo que importa, por tanto, no es cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con el tiempo que se nos da. Este vídeo no trata de lamentar el paso del tiempo, sino de cómo podemos aprender a vivir con más sabiduría, más paz y más amor. Aquí te invito a dar un paso hacia una nueva forma de entender la vida, en la que cada día es una nueva oportunidad para ser más feliz, estar más en paz contigo mismo y más conectado con lo que realmente importa. Exploremos juntos las lecciones que la filosofía puede enseñarnos sobre cómo vivir bien en la vejez y cómo podemos utilizar las experiencias vitales para crear un viaje más rico y significativo. Primero, el arte de aceptar el tiempo, lo que la filosofía puede enseñarnos. El tiempo es un maestro implacable. A medida que envejecemos, no hay forma de escapar a los cambios que trae consigo. El cuerpo, por muy resistente que haya sido en la juventud, empieza a mostrar signos de desgaste. La energía se agota más rápidamente. Los músculos ya no responden con la misma rapidez y las limitaciones físicas pueden resultar frustrantes. Sin embargo, en lugar de luchar contra lo inevitable, la filosofía nos enseña que la verdadera sabiduría reside en aceptar el tiempo tal como es. El filósofo griego Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, enseñaba que no es lo que te ocurre lo que define tu vida, sino cómo reaccionas ante lo que te ocurre. Con el paso de los años, el tiempo nos cambia inevitablemente, pero en lugar de resistirnos, debemos aprender a aceptar esos cambios. Envejecer no es una pérdida, sino un proceso de transformación continua. Aceptar el tiempo significa darse cuenta de que el envejecimiento no es un enemigo, sino una parte natural de la vida. Afonso, un hombre de 72 años, es un ejemplo de cómo podemos aprender a aceptar el tiempo. Cuando era más joven, siempre se mostró activo y resistente, pero con la llegada de la vejez, empezó a sentir las limitaciones de su cuerpo. Al principio, Afonso se resistió a estos cambios. Se sentía enfadado y frustrado por no poder seguir haciendo las cosas como antes. Pero leyendo las enseñanzas de Epicteto, José empezó a comprender que su lucha no era contra el tiempo, sino contra su resistencia interna al cambio. Aceptó que el cuerpo envejece, pero la mente y el espíritu pueden seguir creciendo. La aceptación, pues, no es resignación, sino sabiduría. Cuando aceptamos el tiempo,
empezamos a ver que las limitaciones físicas pueden enseñarnos nuevas formas de vivir. Puede que el cuerpo no responda como antes, pero la mente se vuelve más aguda, la experiencia más valiosa. Al aceptar lo que no podemos cambiar, hacemos sitio para lo que podemos hacer con lo que tenemos. El tiempo deja entonces de ser una carga y se convierte en un aliado en el proceso de autoconocimiento. Séneca, otro filósofo estoico, también nos recuerda que envejecer es un privilegio, no una maldición. En efecto, envejecer es un privilegio, porque significa que hemos tenido la oportunidad de vivir, aprender y evolucionar. El tiempo nos enseña, y es en este aprendizaje donde encontramos la verdadera belleza de la vida. En lugar de luchar contra el envejecimiento, podemos aprender a verlo como un proceso de maduración continua. Al aceptar el tiempo tal como es, nos volvemos más libres. Libres para vivir plenamente el presente. Libres para aplicar la sabiduría que hemos acumulado. Libres para descubrir nuevas formas de ser felices. El tiempo no es nuestro enemigo. Es el maestro que nos enseña la importancia de la paciencia, la aceptación y la gratitud. En última instancia, aprender a aceptar el tiempo es aprender a vivir más plenamente. La filosofía nos enseña que aceptar no es rendirse, sino comprender que cada fase de la vida tiene su valor. Cuando aceptamos el tiempo, podemos utilizar la sabiduría que nos da para vivir con más sabiduría, amor y serenidad. 2. Superar el miedo a la incertidumbre. El futuro no está escrito. A medida que envejecemos, la incertidumbre sobre el futuro se hace más palpable. La soledad, la pérdida de salud y la dependencia de los demás son solo algunas de las preocupaciones que vienen con la edad. El miedo a lo que está por venir se convierte a menudo en una sombra que nos acompaña, haciéndonos cuestionar si estamos preparados para lo que viene. Pero la filosofía tiene algo poderoso que enseñarnos. El futuro no existe realmente. Lo que existe es el presente, y es en el presente donde podemos actuar. Epicuro, el gran filósofo griego, enseñó que la felicidad no reside en acumular bienes materiales o evitar el dolor, sino en darnos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones se basan en algo que no podemos controlar: el futuro. Cuando gastamos nuestra energía preocupándonos por lo que aún no ha sucedido, desperdiciamos el valor del presente. Epicuro creía que la verdadera felicidad viene de aceptar lo que tenemos ahora, el simple placer de las pequeñas cosas y la paz de saber que en el fondo lo que más importa es el momento presente. Marta, una mujer de 76 años, siempre había tenido miedo del futuro. Cuando murió su marido, se encontró sola y temerosa, con el futuro frente a ella como un territorio vasto e incierto. Sus hijos estaban lejos y la sensación de abandono era abrumadora. Pero con el tiempo, Marta empezó a reflexionar sobre las lecciones de la filosofía antigua. Se dio cuenta de que, al centrarse en el futuro, no vivía el presente. Poco a poco, Marta aprendió a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas: una buena lectura, un paseo por el barrio, una tarde con sus nietos. La certeza de que, al menos en ese momento, estaba viva y en paz, marcó la diferencia. El miedo al futuro es natural, sobre todo cuando pensamos en todas las posibilidades de pérdida y soledad. Pero debemos ser conscientes de que, en última instancia, el futuro es incierto. Ninguna preocupación por adelantado puede cambiar lo que está por venir. Lo que podemos controlar es nuestra reacción a lo que la vida nos depara, y es esta reacción la que determina nuestra felicidad. El filósofo Séneca dijo una vez: el mayor obstáculo para la felicidad es la expectativa de un futuro que no podemos controlar. La sabiduría reside en no proyectar las ansiedades del mañana, sino en aprender a vivir plenamente el hoy. En lugar de vivir con miedo a lo que está por venir, podemos aprender a apreciar lo que ya tenemos. A menudo, lo que más tememos no se materializa como imaginamos. Centrándonos en el presente, aprendemos a encontrar seguridad en las pequeñas victorias cotidianas.
la sonrisa de un amigo, la sensación de estar bien con nosotros mismos, el placer de una simple comida. El futuro, con todas sus incertidumbres, puede afrontarse con confianza cuando estamos profundamente conectados con el aquí y el ahora. El cambio de perspectiva de Marta es un claro ejemplo de cómo, centrándonos en el presente, podemos disipar las sombras del miedo al futuro, aceptando lo que podemos controlar y dejando ir lo que está fuera de nuestro alcance. Hacemos sitio para la serenidad y la paz interior. El futuro es incierto, pero el presente es un regalo que merece ser vivido con plena conciencia. En cada etapa de la vida, especialmente en la vejez, tenemos la oportunidad de aprender a vivir con más ligereza. El miedo al futuro no debe ser una carga, sino una invitación a la aceptación, el desapego y el aprecio del presente. Cuando nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no reside en anticipar lo que está por venir, sino en vivir intensamente lo que tenemos ahora, encontramos una nueva libertad. Así que permítete vivir el presente. El futuro, con sus incertidumbres, no tiene por qué ser una carga, será lo que sea, y nada de lo que hagamos ahora lo cambiará. Pero podemos elegir vivir el presente con gratitud, amor y coraje. Esto tiene el poder de transformar nuestro viaje de una manera profunda y significativa. Tercera, la sabiduría de la soledad, un camino hacia el autoconocimiento. En la vejez, la soledad se convierte en una realidad inevitable para muchos. Los hijos crecen y llevan sus propias vidas. Los viejos amigos se marchan o fallecen, y de repente, la casa que antes estaba llena de risas y movimiento, ahora parece vacía. Para algunos, esto puede suponer un desafío emocional, una sensación de vacío que se instala en el hogar. Pero en lugar de ver la soledad como un enemigo, la filosofía antigua nos enseña que puede ser un poderoso aliado en el camino hacia el autoconocimiento. El filósofo francés Montaigne, conocido por sus ensayos introspectivos, creía que la soledad era una rara oportunidad para reflexionar sobre la vida y nuestro verdadero yo. Para él, estar con uno mismo no era una prisión, sino una oportunidad para explorar el alma y comprender nuestras verdaderas necesidades, deseos y pasiones. Así pues, la soledad no es algo que haya que temer, sino algo que hay que abrazar. Nos ofrece el espacio para escuchar nuestra propia voz sin las distracciones del mundo exterior. Ana, de 74 años, se encontraba en un momento de su vida en el que las conversaciones con sus hijos eran escasas y los amigos, que solían ser constantes, estaban distantes o ya habían muerto. Al principio, la soledad la hacía sentirse impotente y triste, pero con el tiempo, Ana empezó a darse cuenta de que ese vacío no era una ausencia de vida, sino una oportunidad para reencontrarse consigo misma. Empezó a escribir un diario, a leer más y a retomar aficiones que había abandonado. Poco a poco, la soledad dejó de ser una carga y se convirtió en un camino de autodescubrimiento. Ana aprendió a valorar los momentos de silencio, a reflexionar sobre su camino y a encontrar la paz en las cosas sencillas. La filosofía nos enseña que la soledad, bien vivida, puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. Nos permite mirar en nuestro interior y encontrar respuestas que antes estaban ocultas por el ajetreo de la vida cotidiana. La soledad no es un fin, sino un medio para conectar con lo esencial de nuestra vida. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestros deseos y nuestras verdaderas prioridades. Además, la soledad puede ayudarnos a desarrollar una mayor autonomía emocional. Cuando no dependemos de la compañía constante de los demás para sentirnos completos, empezamos a descubrir fortalezas en nuestro interior que quizá no sabíamos que existían. La soledad nos da la oportunidad de redescubrirnos a nosotros mismos, de echar la vista atrás y darnos cuenta de lo mucho que hemos crecido y evolucionado a lo largo de los años. Sergio, de 80 años, también pasó por este proceso.
Tras la pérdida de su mujer, se encontró en un profundo vacío, pero en lugar de sumirse en la tristeza, decidió dedicarse más tiempo a sí mismo. Empezó a viajar, a aprender nuevos idiomas y a participar en actividades comunitarias. La soledad, que antes le parecía un castigo, se convirtió en una fuente de fuerza y renovación. Sergio descubrió que era plenamente capaz de vivir su vida de forma independiente y satisfactoria. Así que la soledad no tiene por qué verse como un castigo, en realidad puede ser un regalo. Al aceptarla, dejamos espacio para nuestra verdadera esencia, para el autoconocimiento y para crear una vida más plena y auténtica. La soledad es, de hecho, una oportunidad para redescubrir la alegría de vivir, más en paz, más centrados y más en armonía con uno mismo. Aceptando la soledad como parte de la vida, podemos convertirla en una fuente de sabiduría y fortaleza. En lugar de temerla, debemos aprender a utilizarla para nuestro crecimiento interior. La soledad no es una ausencia, sino una invitación a la plenitud, a la reflexión y a una verdadera conexión con nuestra alma. Cuarta, resiliencia. Cómo superar las limitaciones físicas y encontrar la fuerza en la adversidad. El envejecimiento trae consigo retos físicos inevitables. El cuerpo, antes vigoroso, empieza a mostrar signos de desgaste. Las articulaciones duelen, la memoria ya no es la misma, y la energía que antes parecía infinita, ahora parece escasa. Pero en lugar de ver esto como un obstáculo insuperable, debemos aprender a comprender la verdadera fuerza de la resiliencia, un valor que la filosofía antigua nos enseña a cultivar. La resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de afrontarlas con valor y determinación. El filósofo estoico Marco Aurelio nos enseña: lo que nos perturba no son las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. El envejecimiento y las limitaciones físicas no son, en sí mismos, las causas de nuestro sufrimiento, sino el modo en que elegimos afrontar estas dificultades. Cuando aprendemos a ver las limitaciones como oportunidades de crecimiento, el peso de la adversidad disminuye. Moreno, de 78 años, llevaba una vida activa hasta que sufrió un accidente que le dejó con dificultades de movilidad. Al principio se sintió derrotado. El dolor físico y la imposibilidad de realizar las actividades cotidianas como antes le frustraban profundamente. Pero al reflexionar sobre las enseñanzas de Marco Aurelio, Moreno se dio cuenta de que su dolor no procedía solo de sus limitaciones físicas, sino de su resistencia emocional a aceptar su nueva realidad. Empezó a ver los cambios como una oportunidad para buscar nuevas formas de vivir. Carlos empezó a centrarse en actividades que no dependieran de un movimiento físico intenso, como la lectura, la escritura y la meditación. Encontró nueva fuerza en su mente, no en su cuerpo, y empezó a comprender que la verdadera resiliencia reside en adaptarse al cambio, no en intentar mantener la misma fuerza física que antes. La verdadera fuerza no reside en evitar los retos, sino en afrontarlos sabiamente. Cuando aceptamos nuestras limitaciones físicas, podemos centrarnos en la fuerza interior que nos hace seguir adelante. La filosofía nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero nuestra respuesta al sufrimiento es lo que realmente importa. Al entrenar nuestra mente para ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento, nos hacemos más fuertes, más conscientes y más capaces de afrontar cualquier reto. La resiliencia es una habilidad que podemos cultivar durante toda nuestra vida, pero es en la vejez cuando se vuelve aún más esencial. Cuando el cuerpo empieza a fallarnos, nuestra mente debe hacerse más fuerte, y eso no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino aceptar el cambio y aprender a vivir con él. Cada reto trae consigo una lección, cada dolor nos enseña algo nuevo. En lugar de temer la adversidad, debemos abrazarla, porque es en ella donde encontramos nuestra verdadera fuerza.
Ana, de 74 años, se enfrentó a la pérdida de un hijo y al desgaste físico propio de la edad. El dolor de la pérdida fue inmenso, pero al buscar consuelo en las palabras de los filósofos antiguos, empezó a comprender que el dolor, aunque intenso, no tenía por qué definirla. Ana se concentró en lo que aún podía hacer. Se dedicó a la jardinería, a cuidar de sus nietos y a escribir, y gracias a estas actividades encontró fuerzas para seguir adelante. Se dio cuenta de que la resiliencia no consiste en negar el dolor, sino en utilizarlo como combustible para crecer. La resiliencia es, por tanto, el arte de convertir las dificultades en oportunidades. Aceptando nuestras limitaciones, podemos encontrar nuevas formas de ser fuertes. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de resistirse al tiempo, sino en la capacidad de vivir con él, aprender de él y, a través de él, crecer. Envejecer es un reto, pero también una oportunidad para descubrir nuestra verdadera resiliencia. 5. Redefinir el éxito, lo que de verdad importa en la vejez. Cuando éramos jóvenes, nos enseñaron a medir el éxito por lo que conseguíamos: una buena carrera, un buen sueldo, bienes materiales. Pero cuando llegamos a la vejez, empezamos a darnos cuenta de que estas métricas externas pierden su valor. Lo que antes parecía esencial, ahora parece secundario. ¿Qué es lo que realmente importa en la vejez? La respuesta es sencilla. El verdadero éxito reside en vivir con autenticidad, en paz con uno mismo y con los demás. Aristóteles, uno de los más grandes filósofos griegos, definió la felicidad no como la búsqueda incesante de bienes materiales o estatus, sino como la práctica de la virtud. Para él, una vida bien vivida es aquella en la que cultivamos las buenas acciones, las buenas relaciones y una profunda paz interior. Cuando llegamos a la vejez, empezamos a darnos cuenta de que la felicidad no reside en acumular cosas, sino en vivir con sentido y en armonía con lo esencial. Marta, de 72 años, siempre se ha sentido presionada para alcanzar el éxito tradicional: tener un buen trabajo, lograr la estabilidad económica, ser admirada por los demás. Sin embargo, tras jubilarse, Marta empezó a reflexionar sobre lo que el éxito significaba realmente para ella. Se dio cuenta de que, con los años, el éxito que buscaba estaba fuera de ella, no dentro. A los 72 años, Marta encontró un nuevo tipo de éxito. Se dedicó a enseñar a sus nietos la importancia de la educación, a cultivar amistades sinceras y a pasar más tiempo con su familia. Este nuevo éxito no implicaba bienes materiales, sino momentos de calidad, conexión y sabiduría compartida. Así pues, el éxito en la vejez no se mide por la cantidad de posesiones o el reconocimiento externo, sino por la paz que encontramos en nuestro interior. Al dejar de lado las presiones externas y centrarnos en vivir con autenticidad, encontramos un éxito más profundo y satisfactorio. Como decía el filósofo romano Séneca, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Caetano, a sus 79 años, siempre ha sido un hombre centrado en el trabajo y su carrera, pero cuando se alejó de sus obligaciones profesionales, se dio cuenta de que lo que realmente le daba alegría era estar rodeado de su familia, compartir sus experiencias y ver prosperar a sus hijos y nietos. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en ser un gran hombre de negocios, sino en ser un gran padre, abuelo y amigo. Encontró la verdadera felicidad compartiendo su tiempo y su sabiduría con las personas que más quería. La filosofía nos enseña que el éxito no es algo que se consiga, sino algo que hay que vivir. El verdadero éxito reside en encontrar la paz, vivir con un propósito y cultivar lo que realmente importa: relaciones sanas, momentos de alegría y gratitud. Envejecer nos da la oportunidad de redefinir lo que significa el éxito, y cuando lo hacemos, la vida se vuelve mucho más rica y satisfactoria. El éxito, por tanto, es un viaje interior, no exterior.
Al descubrir lo que realmente nos importa, podemos vivir la vejez con más autenticidad, más sabiduría y, sobre todo, más felicidad. No importa lo que la sociedad diga sobre tener éxito, lo que importa es lo que tú definas como éxito para tu vida. Y al final, el éxito es vivir una vida plena, con amor y gratitud. 6. La mente siempre joven. ¿Cómo seguir creciendo y aprendiendo? Una de las mayores ideas falsas que mucha gente tiene sobre el envejecimiento es que la mente, al igual que el cuerpo, empieza a perder su capacidad con el paso de los años. Pero la verdad es bien distinta. La mente, cuando se alimenta con nuevos retos y conocimientos, puede seguir creciendo, evolucionando y mejorando durante toda la vida. La idea de que el aprendizaje es exclusivo de la juventud es un mito. Si adoptamos la mentalidad adecuada, la mente puede permanecer joven durante toda la vida. El filósofo Platón, en sus diálogos, ya nos enseñó que el verdadero conocimiento no reside en las cosas que poseemos ni en las circunstancias externas, sino en la capacidad de expandir nuestra mente, de buscar siempre nuevos aprendizajes. Platón creía que la búsqueda del conocimiento debía ser incesante, independientemente de la edad. La mente es como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte y sana se vuelve. Así pues, el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la juventud, sino que en realidad es un viaje continuo que puede durar toda la vida. Alberto, de 80 años, ejemplifica esta filosofía. Cuando se jubiló, sintió un vacío. Había dedicado su vida al trabajo y con el tiempo libre se le presentó la oportunidad de empezar de nuevo. Decidió entonces dedicarse al estudio de la historia, un área que siempre le había interesado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Alberto se matriculó en cursos en línea, leyó libros sobre distintos periodos históricos y poco a poco se dio cuenta de que el aprendizaje mantenía su mente despierta, desafiándole a pensar de formas nuevas y creativas. Descubrió que la mente no envejece, sino que es la actitud hacia el aprendizaje lo que determina la vitalidad mental. El aprendizaje continuo nos ofrece la oportunidad de mantener la mente joven, de reinventarnos y explorar nuevos horizontes. El filósofo griego Aristóteles nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es una de las virtudes humanas más valiosas. Al aprender algo nuevo, ya sea una habilidad práctica o un área de conocimiento, tenemos la oportunidad de redescubrir la alegría de ser curiosos, dejarnos sorprender por lo nuevo y ampliar los límites de nuestra percepción del mundo. En la vejez, la mente puede ser nuestra mejor aliada, capaz de conducirnos a nuevos descubrimientos y a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cuando nos permitimos aprender algo nuevo, no solo estamos estimulando nuestra mente, sino también renovando nuestro espíritu. El simple acto de aprender nos abre nuevas puertas, genera nuevos intereses y nos ayuda a encontrar un propósito permanente en la vida. Esto es especialmente importante en la vejez, ya que nos ayuda a mantener la vitalidad, el entusiasmo y la confianza en nuestro propio potencial. Ruth, de 72 años, también experimentó esta transformación. Tras su jubilación, se sintió perdida durante un tiempo. Pero cuando empezó a profundizar en temas como la filosofía y la meditación, descubrió que podía seguir ampliando sus horizontes. Cada nuevo descubrimiento se convirtió en una fuente de energía renovada. Ruth no solo mejoró su mente, sino que también se sintió más conectada con el mundo. El aprendizaje continuo, en lugar de ser una carga, se convirtió en un placer, una forma de vivir más intensamente y de sentirse más viva. Por tanto, el secreto para mantener la mente joven es comprometerse con el aprendizaje continuo. No importa si el tema es nuevo o viejo, lo importante es mantener el deseo de explorar y crecer. El simple hecho de desafiar a la mente con nuevos conocimientos nos permite mantener la energía mental, la creatividad y la pasión por la vida. La mente, como el cuerpo, necesita ejercicio, y cuando la mantenemos activa,
estamos garantizando que nuestra calidad de vida sea mucho más vibrante y satisfactoria. La filosofía antigua nos enseña que el aprendizaje nunca debe detenerse. Cuando dedicamos tiempo y energía a cultivar la mente, no solo estamos manteniendo la salud mental, sino también conectando con una versión más joven de nosotros mismos, llena de curiosidad, pasión y ganas de explorar el mundo. Una mente cada vez más joven no es una cuestión de edad, sino de actitud y de elecciones conscientes para seguir aprendiendo, creciendo y renovándote. 7. El poder del presente. Encontrar la plenitud en cada momento. Vivimos en un mundo acelerado, en el que estamos constantemente planeando el futuro o lamentándonos del pasado. Pero lo que la filosofía nos enseña es que el único momento que realmente existe es el presente. El filósofo estoico Epicteto decía: lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante lo que te ocurre. Y la reacción más sabia suele ser detenerse y vivir el ahora, sin prisas y sin presiones externas. El presente es, de hecho, un regalo que a menudo ignoramos porque estamos obsesionados con lo que está por venir o con lo que queda atrás. Pero la sabiduría de vivir plenamente el momento reside en darnos cuenta de que el ahora es lo único que realmente podemos controlar. Cuando nos centramos en el presente, podemos descubrir una paz interior que no depende de lo que ha ocurrido o de lo que ocurrirá, sino simplemente de lo que es. La verdadera plenitud se encuentra en vivir el presente con gratitud y conciencia. Saraiva, de 77 años, lo comprendió profundamente tras la muerte de su esposa. Pasó los primeros meses de luto atrapado en el pasado, recordando constantemente cómo era la vida antes. Pero con el tiempo empezó a darse cuenta de que la verdadera paz residía en aceptar el presente tal como era. Saraiva empezó a dedicarse a actividades sencillas: un café con los amigos, un paseo por la ciudad y la lectura de libros que siempre había querido explorar. Al centrarse en el ahora, Saraiva descubrió una nueva forma de felicidad, una felicidad que no depende de lo que ha perdido, sino de lo que aún tiene. Aprendió a ver cada día como una oportunidad para vivir plenamente. La filosofía nos enseña que, centrándonos en el presente, podemos encontrar la paz y la satisfacción. El futuro siempre es incierto y el pasado ya no existe, pero el presente es lo que realmente tenemos. Centrándonos en el ahora, encontramos el espacio para la gratitud, para disfrutar de las cosas sencillas, para conectar con los que queremos y para apreciar la belleza que nos rodea. Casiano, de 80 años, hizo este descubrimiento cuando empezó a practicar la atención plena y la meditación. Se dio cuenta de que al detenerse y estar presente en cada momento, las preocupaciones por el futuro y las añoranzas del pasado empezaban a perder fuerza. Practicando la atención plena, Casiano encontró una nueva forma de vivir, más pacífica y serena, en la que la atención se centraba en el ahora y no en lo que estaba por venir. Aprendió que vivir el presente es un acto de resistencia contra la ansiedad y el miedo al futuro. El poder del presente reside en darse cuenta de que la vida no es algo que haya que posponer o esperar, sino algo que hay que vivir ahora. Cada momento tiene su valor, y es en el ahora donde podemos marcar la diferencia en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Si aprendemos a vivir el presente, seremos más felices, más completos y estaremos más en paz con nosotros mismos. Vivir el presente es uno de los mejores regalos que podemos hacernos a nosotros mismos. Y no es algo que surja de forma natural. Requiere práctica, paciencia y disciplina. Pero al adoptar esta mentalidad, podemos crear una vida más rica y significativa, en la que cada momento cuenta. El presente es la única realidad que tenemos y ahí es donde reside la verdadera plenitud. Amigo del canal, atendiendo a peticiones, estoy lanzando un ebook con las principales lecciones del estoicismo que ya puedes seguir aquí en mis vídeos. Estoy hablando del lanzamiento del libro.
Estoicismo aplicado a la vida moderna. Esta es una oportunidad para que profundices en las enseñanzas del estoicismo y tengas una guía de estudio. Haga clic en el enlace que dejé en el comentario fijado y no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida con sabiduría ancestral. Palabras finales. La sabiduría del presente. La filosofía nos enseña que la verdadera sabiduría no reside en la búsqueda constante de más tiempo o más posesiones, sino en la capacidad de vivir plenamente con lo que tenemos. En lugar de perdernos en preocupaciones sobre lo que nos depara el futuro, debemos aprender a abrazar las oportunidades que nos ofrece el presente. Como dijo sabiamente el filósofo romano Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que malgastamos demasiado. El presente es nuestro bien más preciado y es en él donde debemos invertir toda nuestra energía, porque es en el ahora donde la vida se revela en toda su plenitud. A medida que avanzamos en nuestro camino, acumulamos experiencias, afrontamos retos y adquirimos sabiduría. Estas experiencias, que a menudo pueden parecer una carga, se convierten en realidad en los cimientos de un futuro más sereno y lleno de sentido. La filosofía nos invita a mirar al futuro no con miedo o aprensión, sino con la confianza de que lo que hacemos en el presente es lo que realmente forja nuestro destino. Cada acción consciente, cada pensamiento equilibrado nos acerca a la paz interior y a una vida que refleja la sabiduría adquirida con el tiempo. Al aprender a vivir con más presencia, nos volvemos más completos, más conscientes de nuestro valor y más conectados con lo que realmente importa. El futuro es, de hecho, una continuación de lo que cultivamos hoy. Por eso, al tomar conciencia del poder que tenemos en el presente, nos damos cuenta de que somos los verdaderos artífices de nuestra felicidad. La sabiduría reside en vivir con intención, aprovechando los regalos que nos ofrece cada momento y reconociendo que la vida no consiste solo en lo que conseguimos, sino en cómo vivimos cada paso del camino. Cada día es una oportunidad para profundizar en nuestro camino, que cuando miremos al futuro lo hagamos con serenidad, sabiendo que invirtiendo en el presente estamos construyendo una vida llena de sentido, gratitud y propósito. El tiempo no nos pertenece, pero lo que hacemos con él es nuestra elección, y al elegir vivir sabiamente, conectados con el ahora, creamos una historia de vida rica, profunda y verdaderamente nuestra.